Bueno, buenas noches. Vamos a ver algunos aspectos importantes que tienen que ver con Roland Barthes. Vamos a ver un poco del contexto histórico en el cual se desarrolla Roland Barthes. Después pasaremos a ver algo de la teoría general en la cual se está pensando sus ideas teóricas Roland Barthes y analizaremos un punto muy importante que sería lo que tiene que ver con Roland Barthes y su relación con el mito. Vamos a ver unas poquitas diapositivas para ubicar el contexto que tiene que ver con Roland Barthes. Bueno, lo primero que podríamos mencionar de Roland Barthes, que como ya habíamos visto, es que se está inspirando en las ideas de Ferdinand de Saussure y en esta idea que tiene Ferdinand de Saussure, principalmente de que la lengua forma una estructura, o la lengua forma un sistema, y otra idea muy importante de Ferdinand de Saussure va a ser la idea de que para la significación y para el sentido siempre estamos viendo los opuestos, siempre estamos viendo una relación de contrarios. Para que exista el significado, tiene que haber esta relación que se dé entre contrarios. Para que sea significativo, pues tendría que haber un contrario entre lo blanco y lo negro, entre un hombre y una mujer, entre lo que sería la cultura y la naturaleza. Pero estas relaciones de contrarios serían muy importantes para todo lo que tiene que ver con la teoría de la significación. Saussure quería ver cómo el lenguaje estaba cambiando y este lenguaje va a cambiar históricamente. Muchas veces el cambio llega a ser tal que llega a producir diferentes lenguas, como por ejemplo en el caso del latín, que va a dar origen al español, el italiano, el francés. Entonces estos cambios siempre van a estar presentes en la lengua y estos cambios siempre estarían presentes en todo lo que sería la cultura. Por eso a Roland Barthes le interesa ver cómo se van a producir estos cambios significativos dentro de la cultura y que también dentro de la cultura va a haber grupos específicos que van a tratar de controlar el sentido o van a querer dar sentidos dominantes. Roland Barthes pues estaría inmerso en un gran grupo de pensadores del momento de los 50, 60 y 70, como sería Baudrillard, Derrida, Foucault, Lévi-Strauss, principalmente. A estos autores franceses se les va a conocer como el estructuralismo francés y van a tener influencia en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos y lógicamente también en Latinoamérica. Aquí tenemos una pequeña caricatura. Esta pequeña caricatura Roland Barthes la va a incluir en uno de sus libros que se llama Roland Barthes por sí mismo. Entonces, en el lado derecho estaría Roland Barthes, después le seguiría Levi Strauss, el que está sentado con los brazos cruzados sería Lacan, y el último sería Foucault. Entonces estos cuatro pensadores estarían siguiendo esta teoría de las estructuras de la sociedad, las estructuras del inconsciente, las estructuras de la cultura y las estructuras que tienen que ver con la literatura y las estructuras que tienen que ver con la semiología. Roland Barthes va a trabajar principalmente estos dos últimos tipos de estructura, las estructuras lingüísticas y las estructuras que tienen que ver con la semiología o con la cultura. Algunas de las ideas en las cuales también se va a inspirar Roland Barthes va a ser principalmente en Levi Strauss, que estudia desde el punto de vista antropológico la cultura y también estudia lo que tiene que ver con el mito. Entonces va a ser muy importante para Roland Barthes relacionar todo lo que tiene que ver con la semiología,
con el campo de la cultura, y uno de sus primeros temas de estudio va a ser el tema que tiene que ver con los mitos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí sería una foto y un dibujo de Roland Barthes. Podemos caracterizar a Roland Barthes como crítico literario, también como sociólogo y como filósofo. Él va a nacer en 1913 y su muerte se va a producir en el año de 1980. Algunas de sus influencias, aparte de Levi Strauss y aparte de Saussure, sería la influencia del la influencia del marxismo, y principalmente estas ideas las trataría de aplicar al campo de la literatura. Algunos consideran que Roland Barthes sería uno de los principales pensadores del siglo XX, principalmente en el campo de la cultura, en el campo de la semiología y lo que tiene que ver con el campo de la literatura. Otra influencia muy destacada que va a tener Roland Barthes va a ser en el campo de la comunicación, porque va a tener estudios acerca de la fotografía, acerca del cine, acerca del teatro, y acerca de las estrellas de cine. Algo que es muy importante para la clase de teorías de la significación serían los diferentes análisis semiológicos que va a hacer para la comunicación o que haría para el campo de la cultura y del arte. También es uno de los representantes del estructuralismo y posteriormente sería uno de los nuevos representantes del postestructuralismo. El estructuralismo querría ver una estructura en todos los fenómenos que se producen, y el postestructuralismo trataría también de descentrar al sujeto, y entonces aquí se trataría de incluir una nueva dimensión que sería la dimensión subjetiva que existe en los procedimientos de conocimiento, en los procedimientos de interrelación entre las personas. Muchos de los procesos que nosotros realizamos cuando conocemos, cuando nos comunicamos, cuando estudiamos, tienen que ver con estos procesos de subjetividad que realizamos los seres humanos. En ese sentido, cada persona vería el mundo y cada persona interpretaría el mundo de una manera completamente diferente. Por lo que sería importante para la clase es que va a ser uno de los pioneros a partir de la década de los 60 del campo de la semiología, del campo de la semiótica, y el primer libro de semiología que va a aparecer va a ser el de Roland Barthes en 1964, que sería Elementos de Semiología. Una de las principales ideas de Roland Barthes es que todas las formas de comunicación y todas las formas de cultura serían artificiales. Nada sería natural. Nosotros nacemos y todo lo que hacemos serían formas culturales. Hablar, caminar, escribir, estudiar, enamorarnos, todos serían formas artificiales. La cultura sería un gran artificio que nos es enseñado desde el momento en que nacemos y que siempre estaríamos aprendiendo y siempre nos estaríamos comunicando a partir de esas formas artificiales que sería la cultura. Para Roland Barthes estaríamos en una pecera y toda esa pecera sería la cultura. Nosotros seríamos como estos pececitos que están dentro de esa pecera, pero que jamás podríamos salir de esta agua o de esta cultura que nos está rodeando. Por eso muchas veces ni siquiera nos daríamos cuenta de que estamos en formas culturales, en formas de comunicación, porque no logramos ver esa pecera y esa agua que nos está rodeando, pero siempre toda forma de comunicación estaría ligada a la cultura. Seríamos seres culturales, seres simbólicos, principalmente. También las estructuras sociales, las estructuras de comunicación, no serían algo natural, serían también algo artificial, serían algo construido. Por eso existen diferentes culturas, por eso existen diferentes sociedades. Entonces, si nosotros vemos una sociedad
en Asia, a una sociedad en África, a una sociedad en Latinoamérica, serían completamente diferentes porque tienen una cultura diferente y tienen una historia diferente. Entonces serían completamente artificiales, serían completamente construidas. Y la última idea que vamos a tratar en estas diapositivas sería que todo puede convertirse en un signo. Las formas de comunicación y las formas de cultura se comunican, se convierten en signos y también se convierten en mitos. Entonces es muy importante esta idea de que el mito, esta idea que tiene que ver con la mitología. Vamos a ver un pequeño video acerca de su biografía. En relación con la imagen. Antes de continuar, es necesario hacer un recorrido breve de su biografía para entender desde qué lugar escribe y desarrolla su pensamiento. Este prolífico escritor nació en 1915 en Cherburgo, Francia. Tuvo una niñez marcada por la pobreza y el aburrimiento de vivir en el campo y más tarde en la adultez lo perseguía la enfermedad. Es así que en 1934 padeció una hemorragia pulmonar que lesionó su pulmón izquierdo y lo dejó vulnerable a varios ataques de tuberculosis. Fue durante la convalecencia que se dedicó a leer los libros con los que escribió sus primeros artículos sobre lingüística publicados en revistas francesas. Fue profesor, crítico literario, filósofo, ensayista y fundó la semiología en Francia. Se interesó por la naturaleza y la producción e interpretación de los signos no lingüísticos. Murió en París en 1980. Tuvo distintas etapas de producción teórica donde puede verse su vocación translingüística. La primera fue el deslumbramiento por el lenguaje y la desnaturalización del significante. Esta es la etapa quizá más estructuralista, aunque recién en 1954 conoce los aportes del estructuralismo lingüístico de Saussure. Barthes se interesa aquí en la cultura como historia, al observar que el lenguaje crea una universalización de la cultura como historia, porque al facilitar la puesta en discurso, naturaliza o convencionaliza los modos de hacer sociales, como vestirse, comer, comportarse, etc. Así llega a la conclusión de que no hay signos naturales, sino que todos son culturales, es decir, hay arbitrariedad. Barthes se irá perfilando como semiólogo al indagar que lo no natural es una forma de habla, a lo que va a denominar mito. Así, una de las producciones más importantes de este periodo para nosotros es Mitologías, donde analiza la redundancia, los hechos que se acumulan y se repiten en una serie de actividades humanas y objetos y postula las formas del lenguaje que los caracterizan. En su segunda etapa, la formalización de la ciencia de la semiología continúa el camino que había iniciado con las observaciones que dieron origen a sus entregas mitológicas. Barthes emprende el análisis del sistema de la moda y la estructuración de la enseñanza de la semiología. Esto dio como resultado la publicación de Los elementos de semiología en 1964 y El sistema de la moda en 1967, donde demuestra prácticamente que la semiología es parte de la lingüística, ya que no describió a la moda en sí, sino que describió el lenguaje en el que se describen esas prendas de la moda. Y también tomó otros sistemas significantes, como por ejemplo los gestos, la comida, el cine y la fotografía. Así irá configurando la noción del signo bartesiano compuesto por un significado, un significante y una connotación que explicaré más adelante. Bueno, ya vimos cuáles serían algunas de sus principales obras, cuáles serían algunos de sus principales libros. Entonces vamos a ver otro video para contextualizar todo lo que tiene que ver con la obra de Roland Barthes y cómo llega a la idea del mito. Así que bueno, vamos a empezar. En principio tenemos que tener en cuenta que si vemos el mapa
o la cartografía que les propusimos, vamos a encontrar a Roland Barthes inscripto en el área europeo continental, debajo directamente de la producción de Saussure, en la línea que dejó pendiente Saussure. No está en esa cartografía, pero podríamos entender que muchos de los autores que están ahí dispuestos, por un lado, se dedican a la semiología semiología de la comunicación, y por otro lado, a la semiología de la significación. En Argentina, como en distintas partes del mundo, se desarrolló mucho más la semiología de la comunicación, más que de la significación, que es la que a nosotros nos interesa. Esto tiene que ver no con cuestiones propias de la disciplina, sino con apropiaciones que se fueron haciendo de distintas disciplinas del campo de estudios de la semiótica, y que tienen más que ver con cuestiones académicas, con cuestiones editoriales, incluso hasta con cuestiones políticas, de política académica, política editorial, que hicieron que la semiótica sea más productiva en algunos campos y no tanto en otros. Por eso es más difícil encontrarse a la materia o al área disciplinar semiótica en sí misma en carreras como filosofía o como arquitectura, y sí es más sencillo encontrársela en carreras como comunicación, por ejemplo, en donde la semiótica fue apropiada por determinados campos disciplinares porque dio otros frutos. Sin embargo, Roland Barthes profundizó sus estudios más en la semiología de la significación, que eso es algo que luego vamos a ir desarrollando a lo largo del cursado del cuatrimestre, qué es la significación y cómo se fue desarrollando la semiología de la significación a partir del seguimiento de determinados autores. Y bueno, como les decía, en la aventura semiológica tenemos una clave de lectura de todo su itinerario, de todo su recorrido, donde él va a dividir en etapas cuáles fueron sus intereses, que luego vamos a ir desandando y vamos a ver que no fue tan así, o que podemos desarrollar una hipótesis al respecto sobre esta secuencia, este cambio, esta transformación de su teoría a lo largo del tiempo, y vamos a ver que no fueron tan sucesivos estos momentos, sino que en todo caso fueron más circulares. Lo que dice Roland Barthes en la aventura semiológica desde el principio tiene que ver con cómo él entiende primero a la semiología y luego cómo él la aborda a partir de este entendimiento. Y él dice lo siguiente: la semiología no es para mí una causa, no es para mí una ciencia, una disciplina, una escuela, un movimiento con el que identifico mi propia persona. Ya es mucho aceptar el asignarle un nombre. De todas maneras, es para mí un nombre que puedo revocar en cualquier momento. ¿Qué es entonces para mí la semiología? Es una aventura, es decir, lo que me viene del significante. Esta aventura personal, pero no subjetiva, porque lo escenificado en ella es precisamente el desplazamiento del sujeto y no su expresión, esta aventura se me ha presentado en 3 momentos. Esta cita, entonces, presente al inicio del recorrido, que es una cita introductoria, antes de empezar a hablar de esos momentos, de lo que está hablando es de varias cuestiones. En principio dice que no es una escuela, que no es una disciplina, que si le podríamos asignar un nombre, ese nombre lo podría cambiar en cualquier momento. E insiste en esto, dice, es lo que me adviene, lo que me viene del significante. Y con eso está haciendo un vínculo, que también se lo van a encontrar en la cartografía, con el psicoanálisis, específicamente el psicoanálisis lacaniano, porque precisamente fue Lacan quien se concentró en el significante para estudiar la subjetividad a partir de su herencia freudiana, y entendiendo en el significante el instrumento básico para estudiar esa subjetividad, y sobre todo la subjetividad en el marco de la escena social. El Lacan, que lo van a ver en profundidad en otra materia,
pero básicamente para presentarlo dice que el inconsciente está organizado como un lenguaje y que es la cadena de significantes la que termina de estructurar al sujeto. Y ese sujeto, que está estructurado a partir del significante, es precisamente una construcción del lenguaje. Entonces, por eso Roland Barthes dice: no me voy a ocupar de lo personal, decir yo ya es demasiado, porque precisamente lo que a él le interesa es estudiar cómo el significante construye la subjetividad y no es la persona la que se estudia, sino aquello que construye a la persona o aquello que construye al sujeto, que es, en su caso, el significante. El significante a lo largo de toda su producción va a cumplir siempre un rol. Esta categoría siempre va a ser estudiada y siempre va a tener algún tipo de operatividad en sus modelos. Precisamente viene esta categoría de la herencia lacaniana y de lo que se estaba jugando en ese momento en el plano de otras disciplinas. De esta manera entonces vemos cómo él entiende esta aventura y cómo la esquematiza en 3 momentos a lo largo de toda su producción. Nosotros vamos a ir tomando esos 3 momentos, vamos a ir siguiendo esta clave de lectura, y por cada uno de estos momentos vamos a tomar algún texto y vamos a ir ejemplificando y analizando y trabajando algunos casos para ir comprendiendo no los casos solamente en sí mismos, sino qué modelos él va a proponer para su análisis. Es entonces en la aventura semiológica, en la primera parte de este análisis, de este recorrido que él hace. El primer momento fue de deslumbramiento. El lenguaje, o para ser más preciso, el discurso, ha sido objeto constante de mi trabajo, ya desde mi primer libro, es decir, desde el grado 0 de la escritura. En 1956 ya había reunido una especie de material mítico de la sociedad de consumo que entregué a la revista Nadeau bajo el nombre de Mitologías. Fue entonces cuando leí por primera vez a Saussure y tras haberlo leído quedé deslumbrado por esta esperanza. Suministrar por fin a la denuncia de los mitos pequeñoburgueses, que nunca hacía sino, por así decirlo, proclamarse sobre la marcha el medio para desarrollarse científicamente. Este medio era la semiología o análisis concreto de los procesos de sentido. Repito, este medio era la semiología o análisis concreto de los procesos de sentido, gracias a los cuales la burguesía convierte su cultura histórica de clase en cultura universal. La semiología se me apareció entonces por su porvenir, su programa y sus tareas como el método fundamental de la crítica ideológica. Expresé ese deslumbramiento y esa esperanza en el posfacio de Mitologías, texto que quizás haya envejecido científicamente, pero que es un texto eufórico porque infundía seguridad al compromiso intelectual, proporcionándole un instrumento de análisis y responsabilizaba el estudio del sentido, asignándole un alcance político. La semiología ha evolucionado desde 1956, su historia se ha enajenado en cierta medida, pero sigo convencido de que toda crítica ideológica, si quiere escapar de la pura reafirmación de su necesidad, no puede ser más que semiológica. El análisis del contenido semiológico de la semiología, como pretendía el estudiante que acabo de mencionar, porque mencionó antes un estudiante, no podría llevarse a cabo sino por caminos semiológicos. Barthes postula a la semiología por primera vez como una semiología crítica del momento, una disciplina que tiene que ser crítica del momento, que debe desnaturalizar, que debe desarmar aquello que se entiende como universal para mostrarlo como lo que es fundamentalmente, básicamente algo coyuntural, algo que una cultura construye en una época determinada para hacerlo pasar como universal. Y dice que es la semiología la que debe aportar esos elementos de análisis para mostrar cómo en el fondo de lo que se está hablando es de la distribución del poder, como el ejercicio y la distribución del poder. Y que precisamente la semiología es la ciencia
que tiene que mostrar este proceso como un proceso de naturalización de ciertos sentidos, porque las luchas por el poder son en realidad luchas por el sentido, por el monopolio del sentido. Y básicamente él lo que toma de Saussure es esta noción la noción de signo compuesta por significante y significado ya proyectados a la vida social. Y que si entendemos a la vida social como una producción sígnica, a partir de ahí nosotros podemos empezar a hacer un análisis. ¿Qué quiere decir esto de tomar a la vida social como una producción sígnica? Roland Barthes entiende que producción sígnica puede ser cualquier práctica que nosotros emprendamos. Que la producción de signos no sea solamente en el lenguaje articulado, sino en cualquier acción que nosotros podamos desarrollar. Entonces ahí entra la comida que comemos, la ropa que nos ponemos, las costumbres que tenemos, los festejos que hacemos, incluso hasta lo que decimos sin hablar. Con todo eso se construye nuestra vida social. Nuestra vida como individuos, como sujetos, como parte de una sociedad, está construida por esos pequeños detalles, por esos pequeños eventos en donde nos expresamos, no solamente en el lenguaje articulado. Estas pequeñas prácticas tienen la característica de no ser cuestionadas, de estar naturalizadas en nuestra vida. Y es precisamente por eso que no las cuestionamos, porque están naturalizadas. Entonces él propone entender al signo en sí mismo como significante de otro signo. El signo, la producción de sentido, es decir, aquello que nosotros hacemos, es un significante de otro signo. Es decir, hay significantes vacíos, significantes que están flotando y que se van cargando de significado a medida que pasa el tiempo y se van actualizando y van creando cadenas de sentido en las cuales nosotros nos inscribimos sin cuestionarlo, de manera reproductiva. Él propone entonces este modelo. Imagínense esto, nosotros tenemos un significante que es una práctica cualquiera a la que históricamente se le ha adjudicado un significado, que son saberes e historia preexistentes que le daban sentido, obviamente, a esta práctica que nosotros estábamos realizando. Este significante y este significado construyen un sentido, que es una noción que se cristaliza con el tiempo y que sintetiza saberes e historia. Este sentido, que es un signo en sí mismo, se transforma en un significante de un nuevo significado. ¿Qué quiere decir esto? Se transforma en una instancia vacía que él llamó forma. Tiene que asociarse necesariamente con un nuevo concepto, una nueva idea, que es una construcción nueva con otros saberes y con otra historia sobre la base de la idea previa. Estos nuevos saberes que se adosan a este significante que él llamó forma, Roland Barthes propone llamarlo concepto. Entonces, forma y concepto son un signo nuevo que entendemos por significación. Y es ahí donde aparece la noción de mito. Y el mito, lo que se consume finalmente, que es la ampliación del sistema inicial, el mito, fíjense que no necesariamente es algo que se dice, sino algo que está vinculado con nuestras prácticas cotidianas. Acá es importante que ustedes entiendan que mito no tiene que ver con una característica religiosa, sino es una categoría que él eligió en términos de aquello que es incuestionable o de aquello que no nos preguntamos de dónde viene. Entonces se vuelve como el primer modelo que propone Roland Barthes para estudiar todas esas cosas que nos rodean, todos esos objetos, todas esas prácticas en las que estamos inscriptos y que nosotros no cuestionamos, precisamente observándolos como mitos, es decir, como formas vacías que tienen un concepto arbitrario que se le ha agregado y que ese concepto arbitrario no tiene necesariamente que ver con su significado inicial. ¿Bien?
y que en el decurso del tiempo algo va sucediendo, no solamente para que se vaya transformando este mito, sino que precisamente naturalicemos esta transformación y no nos preguntemos por qué, lo tengamos naturalizado. ¿Por qué naturalizado? Porque aquello que está naturalizado es invisible. Entonces hay que preguntarse a quién o a quiénes o a qué grupo de poder le conviene que algo sea invisible. ¿Quiénes se benefician con esa invisibilidad de ciertas prácticas, de las razones por las cuales se producen ciertas prácticas? Y es ahí donde se puede observar la dimensión política de su modelo. Bien, al inicio recuerdan que... Bueno, vimos así algunas ideas importantes que para Roland Barthes todo es cultural, pero sin embargo este sentido pasa más o menos como aparente, como que es algo natural y que la gente no va a cuestionar. Eso va a ser, por ejemplo, para el caso de los mitos, para el caso de ciertas relaciones sociales, que las vivimos culturalmente, que las vivimos socialmente, pero no cuestionamos eso que estamos viviendo. A esto que no cuestionamos, Roland Barthes los trata de explicar, y a continuación vamos a ver cómo Roland Barthes piensa que se construye el mito acerca de un caso en particular. En este caso en particular sería el del automóvil, un automóvil que está surgiendo en el año más o menos de 56, 57, y este automóvil se presenta como un auto de lujo, pero no solamente se va a presentar como un auto de lujo, sino le van a dar los publicistas ciertas características que tendrían que ver con lo erótico, que tendrían que ver con lo atractivo para las personas, y que estaría como indicando, para Roland Barthes, en un término bastante fuerte, que la gente se está prostituyendo porque está consumiendo este tipo de artículos, este tipo de automóvil. Pero la publicidad te lo quiere presentar como una nueva forma de consumir, como una nueva forma de un estilo de vida que las personas deberían de comprar ese automóvil. Vamos a ver este análisis del mito del automóvil. Pero hay también otro texto que yo quisiera mencionar en ese contexto que nos lleva nuevamente a los años 55. Es un texto que me parece que es muy conocido también, ¿no? Que es sobre la DS, la Citroën DS. Estamos en el año 1955 y es el gran momento cuando Barthes pues, ve de qué forma se construye el mito de un automóvil nuevo, por Citroën. Y analiza las imágenes de la Nouvelle Citroën, que se llama DS. DS, pero pronunciado, una palabra, digamos unas siglas pronunciadas a la francesa significan diosa. Y es esta puesta en escena de este automóvil, o sea, de esta fabricación en serie masiva de un producto que nada tiene de diosa, que trata de estudiar entonces cómo se pone en escena. Su primera, en el texto que bastante famoso de Barthes, también integrado a las mitologías, ahí se refiere en la primera fase, que siempre, digamos, la frase que introduce una sorpresa, como ya lo habíamos visto en Paris n'a pas été inondé, es decir, con una frase donde se relaciona la catástrofe natural con la fiesta. Ahí relaciona pues la Nouvelle Citroën, el nuevo coche. En francés el coche es femenino, la Nouvelle Citroën, con las catedrales góticas. Una sorpresa bastante grande para cualquier lector al comienzo. Pero trata de insertar entonces esa dimensión religiosa proyectada hacia el cuerpo del automóvil feminizado,
según una lógica, digamos, de lo sacral que se inserta dentro de la construcción masiva industrial de un producto en el mercado capitalista. Barthes, entonces, trata de averiguar de qué forma, entonces, esta digamos, transformación en un mito funciona a base, digamos, a nivel de la creación de una naturaleza, o sea, la inserción de una creación industrial dentro de un contexto natural, o analiza por ejemplo, esta presentación de la DS en la primera página de una de las grandes revistas de la época, o sea, la inserción dentro de una naturaleza y al mismo tiempo la naturalización de la mujer, de una mujer que se convierte en diosa, transfiriendo entonces la dimensión de la feminidad al interior de este coche, que luego el yo que se acerca en un viaje de los sentidos a este objeto. La transformación del objeto entonces es una transformación en el sentido de la sacralización de lo profano y de la profanación de lo sagrado. Esa sacralización de lo profano radica ya en la palabra que he mencionado ya 3 veces, creación. Una palabra reservada hasta principios del siglo XIX a la creación por el creador. No sé si conocen el lema actual de Renault, no de Citroën, créateur d'automobile. Es todavía esa referencia a la creación que conlleva pues esa dimensión de lo sagrado. Y Barthes analiza de qué forma entonces se utiliza esta dimensión de lo sagrado. Una dimensión que por supuesto también pues se atribuye a un objeto que es estable desde el movimiento. Es un elemento muy importante para la creación de la DS. Tenía una tecnología nueva para balancear el coche y por eso mismo pues tenía una capacidad mayor de correr en las curvas, cosa que se pone en escena entonces en Paris Match y en otras revistas masivas de la época. Pero digamos, movimiento también algo casi milagroso, o sea que no se cae, no sale de la curva, tiene características muy sui generis, se vincula con en este mito que se crea y que Barthes entonces trata de analizar con lo clandestino, con lo íntimo, con lo que vemos solamente a través de un hueco en la cerradura de una puerta, en algo erótico, entonces, donde solamente vemos, o quizá más entrevemos, el objeto del deseo. Y en el viaje de los sentidos de Barthes, que Barthes pone en escena para luego ver de qué forma funciona el mito, vemos cómo los sentidos de la lejanía se transforman en sentidos de la cercanía. Como entonces primero nos acercamos desde la vista, o sea, la visión, según el filósofo alemán Helmut Plessner, la antropología filosófica de Plessner, forma parte entonces, o es el sentido más distante, el ojo, que entonces puede mirar mucho más lejos que, digamos, el oído, que alcanza no una distancia tan grande, pero el oído entonces es el segundo sentido que se intercala en el acercamiento al coche, que luego también pues hay
surge el olor, el perfume de los elementos que configuran el coche y ya la apertura hacia adentro. Lo táctil, o sea, lo que se puede tocar, lo que se puede entonces entender por el tacto, por la dimensión táctil, por un sentido de la cercanía. Y también la convierte el centro del coche en algo que se puede chupar, o sea, interiorizar, integrar dentro de la boca. En este movimiento que tiene de clandestino y de erotismo a través de esta dimensión, entonces enfoca Barthes en su texto, basándose en las fotografías de la época, las aperturas, digamos, la dimensión de lo erótico, es decir, de lo que es cerrado pero que se puede abrir, de los intersticios en el que los constructores de este automóvil han prestado un interés muy destacado. Es decir, en les fentes, les ouvertures, lo que se abre, lo que se puede abrir y lo que se puede tocar, por lo tanto, ver hacia adentro, ver la apertura y entonces pone en escena toda una serie de movimientos que toman posesión de esa interioridad del automóvil femenino, ¿no? De la déesse. Y en ese acercamiento está por supuesto, en una toma de posesión, está pues una agresividad penetradora que pone en escena, pero que termina mal, porque al final del todo, el que se ha acercado al coche, se da cuenta de que está frente a un objeto de prostitución, a un objeto que es posible para él, pues como testimonio, como testigo ocular, ocupar durante un cuarto de hora, como máximo, en un hall donde se expone el coche, pero que tendrá que salir después. Es la prostitución de un objeto transformado en mito, mitologizado por toda una serie de procedimientos que analiza en este texto, pero que al mismo tiempo pues tratan de esconder de que no se trata de una naturaleza, sino de una historia construida de forma paralela a la construcción industrial del automóvil. Y en ese sentido, pues, vemos de qué forma, entonces, también esa mitología tiene una estructura abierta. ¿Puedo interrumpir? Sí. Habla él del sentido del oído. Del oído, sí, también. Porque en el Citroën DS había algo muy sensual. En el momento en que uno apagaba el coche. El sistema de amortiguación perdía el aire y hacía... Sí. Por eso. A la hora de prenderlo, el coche... Sí, exactamente. Y era visto desde este punto de vista, una penetración del coche a través del oído en el conductor. Sí, exactamente, porque por eso me he referido, digamos, primero a lo ocular, como el sentido de la distancia, y luego el oído, ¿no? Que es más cerca, que incluso se puede escuchar desde fuera, pero una vez dentro, tiene a su alcance otros elementos, ¿no? Otros elementos sensuales, también, por ejemplo, las curvas de los asientos, etcétera. O sea que y puede mover las aperturas del coche. Entonces son elementos, es un viaje de los sentidos, desde los sentidos de la distancia, de la lejanía, a los sentidos, de la cercanía y de la posesión, ¿no? Es la misma época, para decirlo a los estudiantes, de la autopista del sur. También hay un Citroën. Y ese Citroën es el coche de lujo de todos los que están ahí atorados, ¿no? Sí.
Sí, se ha convertido en un mito y hasta funciona hasta hoy en día, ¿no? O sea que Citroën Pero yo creo que los tiene... jóvenes no lo conocen. No ¿No? conocen el Citroën, no. ¿No? Bueno. Sí, no conocen el Citroën. Muy bien. Sí. ¿Y cuál es la relación de este Citroën DS con el anterior? No sé cómo se llamaba en Francia, en Holanda se llamaba Leylac Engine. El patito feo. Sí, la Deux Chevaux. Sí, pero no sigue, es otra categoría de coches en el programa. Es un coche posterior. El DS es posterior al Deux Chevaux. Al Deux Chevaux, sí, por supuesto, porque tiene una tecnología mucho más avanzada, porque digamos, el balance que logran a través de la nueva tecnología ha sido completamente inimaginable en la Deux Chevaux, que es prácticamente que el diseño es anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero se industrializa como ¿cómo es aquí? El bocho. El bocho. Pero era inclusive mucho más barato, mucho más corriente que... Sí, la Deux Chevaux. Yo tenía una Deux Chevaux y por supuesto que no podía pagarme el lujo de comprarme una 10, eso por supuesto. Bueno, yo quisiera que... Bueno, ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas de alguna duda que hayan tenido acerca de esta contextualización acerca de los conceptos y las ideas de Roland Barthes, o acerca de esto que se mencionaba acerca del mito, o acerca del caso del automóvil en particular.